Vamos a irnos, hermanos, sobre el mensaje, a estudiar la palabra de Dios, que es lo que venimos a hacer. Y para esto le quiero pedir que abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 8. Voy a arriesgarme a tocar un tema, hermanos, que a veces es muy conflictivo por el hecho de que no se tiene el conocimiento completo. Nuestra cultura hispana, y aún aunque esto no tiene que ver solamente con los hispanos, digo eso porque nuestra iglesia es una iglesia hispana, pero nuestra cultura hispana, como la de muchas otras culturas, tenemos demasiadas costumbres, acostumbramos a hacer muchísimas cosas, tenemos muchas costumbres. Y a veces las costumbres, hermano, pueden tornarse un peligro en nuestras vidas. Hay una anécdota, es un cuento de una mujer que siempre que iba al mandado, compraba un pedazo de carne, llegaba a casa, ponía su sartén en la mesa, en la estufa, y cortaba el pedazo de carne y tiraba un buen pedazo de carne, lo tiraba a la basura y ponía el otro a cocinar. Y obviamente el hombre, su esposo, al darse cuenta empezó a incomodarse y en un día se armó de valor, ¿verdad? Porque hay que tener valor para hablar con las hermanas cuando cocinan. Y le dijo: oye, pero ¿por qué tiras ese pedazo de carne? Está bueno. ¿Por qué lo tiras? Y su esposa le dice: porque así aprendí a cocinar. Y el esposo le volvió a preguntar: pero ¿por qué desperdicio? ¿Por qué no lo guardas? Y dialogando, ella dijo: tienes razón, dice, yo así me acostumbró mi mamá. Y fue con su mamá y le preguntó, le dijo: mamá, ¿por qué nosotros tiramos el pedazo de carne que sobra del sartén? Y la mamá le dijo: ay, hija, necesitarías preguntarle eso a tu abuela, porque pues tu abuela así me enseñó. Y para suerte de ellas, pues vivía todavía la abuela, ¿verdad? Y allá va con la viejita, ¿verdad? Y le dice: abuela, ¿por qué nuestra familia, por qué nosotros cuando cocinamos acostumbramos a tirar un pedazo de carne? Tiene que haber una buena razón para tirar ese pedazo de carne. Y la abuelita les dio la respuesta, le dijo: ay, hija, dijo, bueno, es que así me enseñó mi mamá. ¿Pero por qué? Le dice: ¿por qué, abuelita? Y la abuelita le dice: bueno, mira, yo recuerdo una vez preguntarle a mi mamá por qué, pero como mi mamá era tan pobre y no tenían un lugar donde no tenían un terreno, andaban siempre vagando. Dijo, no tenían nada de lo que hay hoy en día, refri ni nada de eso. Dijo, andaban vagando. Entonces ella, cuando cocinaba un pedazo de carne, lo único que tenían era una cacerola chiquita, un sartén, y cabía solamente un pedazo de carne. ¿Y qué iba a hacer con lo demás? Pues no podía guardarlo. Entonces ella se acostumbró a tirar, y cuando me enseñó, yo miraba que solo el pedazo de carne era. Entonces, es un cuento, hermanos, para darle a entender a uno que muchas veces se hacen cosas simplemente por costumbre. Por costumbre. Y hoy quisiera hablarle, porque creo que estamos toda la familia del Señor aquí en la iglesia, porque en los últimos meses ha surgido, hermano, no solamente una pregunta, sino se me ha pedido, no sé si a otros hermanos, pero muchas veces tenemos la costumbre de pedir cosas sin saber realmente el trasfondo, la razón por la cual.
Esta mañana quisiera hablar de un tema muy delicado para algunos que quizás no entendamos estos, pero de verdad quiero ayudarle. Nosotros como hispanos, estoy hablando de los hispanos, nuestro pueblo tiene la costumbre de muchas veces orar por los muertos. Es delicado, pero quiero ayudarle esta mañana a entender. No es ofensivo, no va a ser ofensivo, más bien va a ser de bastante ayuda para usted, para mí. Precisamente esta semana hablé con una persona y me comentó lo mismo, esto fue por teléfono, y este es un familiar mío, y nuestra familia acostumbra a hacer ciertas oraciones por los difuntos. Y yo me quedé pensando realmente, ¿cuántos de nosotros dentro de la iglesia quizás todavía tenemos esa idea de que nuestros muertos van a poder escucharnos? Hermano, quiero enseñarle con la Biblia que esa costumbre no la aprueba Dios, no es bíblica, no es algo que nosotros como cristianos debemos de practicar. Más bien creo que lo que nos falta a nosotros es entender qué pasa con los muertos. ¿Y qué pasa con nosotros cuando perdemos un familiar? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Mire lo que dice Isaías capítulo 8 y en el verso 19. Y si usted quiere ir poniendo una marca, vaya buscando también Eclesiastés capítulo 9 ahora, porque vamos a ver algo ahí muy importante también. Pero quiero hablarle acerca de ¿qué dice la Biblia acerca de orar por los muertos? ¿Podemos nosotros los vivos orar por los muertos? Otra pregunta sería, ¿debemos nosotros los vivos orar por los muertos? Voy a explicar eso conforme lo que la Biblia nos dice, hermanos, porque yo les hago una pregunta a ustedes. Yo creo que a usted y a mí nos interesa saber lo que Dios dice. Y en el cristianismo nosotros muchas veces vamos a aprender cosas contrarias a lo que aún nuestros padres nos enseñaron, que fueron muchas veces costumbres. Vamos a hablar hoy acerca de la práctica. ¿Qué dice la Biblia acerca de orar por los muertos? O si los vivos deben de orar por los muertos. Isaías capítulo 8 y el verso 19. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Este es un reproche que Dios le estaba haciendo a su pueblo porque habían dejado de buscar a Dios. Dice el verso 19, y si os dijeren, perdón, dame un segundo, perdónenme. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es una pregunta que hace Dios ahí. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Yo donde quiero llamarle su atención es en esa pregunta que hace Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Se puede preguntar a un muerto? ¿Se puede encomendar a un muerto? Yo suelo hacer mis mensajes en series. Yo soy muy malo para expresarme en una hora. Ustedes ya se dieron cuenta de eso. Por eso yo hago mis mensajes en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que agarro un tema y como soy bien bruto para poder enseñar un solo tema en unos minutos, no me complico la vida. El tema tiene muchísimo que ver y lo hago en unas 2 o 3 lecciones. Esta serie que yo escribí en mis notas, le titulé precisamente Costumbres. Nosotros como hispanos, como personas en sí, tenemos muchas costumbres. Por ejemplo, una costumbre que nosotros tenemos son los famosos altares a los muertos. Cuando llega el mes de octubre, noviembre, incluso entre octubre y noviembre, si no me equivoco, es cuando se celebra, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo se celebra lo que es el Halloween, que no es nada más, hermanos,
que una celebración satánica, una celebración es diabólica, lo voy a decir así. Si usted lo hace por ignorancia, no se le culpa a Dios, créame que no lo culpa. Dios quiere que dejemos de participar. Nosotros como cristianos hay ciertas cosas que sí debemos de dejar de participar en ellas, hermano, porque no tiene que ver nada con Dios. Hay cosas, celebraciones a veces en los parques, cumpleaños. La Biblia no dice nada en contra de eso. Los testigos de Jehová sí dicen mucho de no celebrar cumpleaños. La Biblia no dice nada, Dios no dice nada. Y yo le voy a hacer caso a Dios, no lo que dice la religión. Pero Dios no dice nada en concerniente a celebrar cumpleaños. Usted tiene esa libertad siempre y cuando lo haga de una manera correcta. ¿Sí me entiende? No tiene nada en contra de respetar la bandera. Si sus hijos en la escuela le dicen vamos a rendir honores a la bandera, eso no es idolatría. Eso usted lo puede ver en sí en el libro de Números y el libro de los jueces, donde Dios mismo le dice que Dios mismo dice que cada tribu debía de tener una bandera, debían de honrar su tribu. O sea, no se adora a la bandera. Es como nosotros los cristianos usamos la cruz para representar nuestra fe, pero no le oramos a la cruz. La cruz no puede hacer nada por mí, hermano. La cruz es un simple 2 pedazos de palo que yo puedo hacer, que cualquier persona puede hacer. Aquí hay una pequeña cruz, pero la cruz no tiene ningún poder. La cruz simplemente simboliza algo. Es un símbolo de mi fe, no es mi fe. Por eso yo no me arrodillo delante de una cruz. Pero mucha gente tiene por costumbre. Esto se ve hasta aquí en los Estados Unidos, hermano. Yo pensaba que nada más nuestro pueblo, hablo por mí, yo pensaba que el pueblo mexicano era que se arrodillaba ante las imágenes, de verdad. Yo nunca había visto un anglosajón, una persona, decimos nosotros comúnmente, americana, doblegarse, hincarse ante un altar y ante una imagen. Yo le soy franco, nunca lo había visto. Hasta hace varios años atrás, unos años atrás, que miré que lo hacen también. Hay personas de cualquier color, negros, blancos, hispanos, que se arrodillan ante imágenes. Se hace por costumbre, esa es la costumbre. Por ejemplo, le dije yo hace un rato, ¿qué simboliza para usted el altar de muertos? Otra pregunta, les dije que iba a ser un poco, hermano, difícil para mí expresarlo, pero es una realidad, tenemos que ver, tarde o temprano tenemos que enterarnos, saber de esas cosas, es importante. ¿Cuántos de ustedes, quizás tú todavía estás acostumbrado a encomendarte en un rezo y a persinarte? No estoy diciendo que levante la mano, no tiene que hacerlo, hermano, estoy diciendo que eso se nos heredó por costumbre. Pero ¿qué simboliza eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué beneficio trae a usted el altar de muertos? Se debe hacer, los cristianos debemos de participar en ese tipo de celebraciones, debemos de hacer ese tipo de cosas. La Biblia nos dice claramente lo que pasa con los vivos y con los muertos cuando muere. Y yo quisiera aprovechar el tiempo, antes que se me termine, para mostrarle con la Biblia lo que pasa con un muerto y lo que no se debe de hacer ya con el muerto. Por ejemplo, nosotros, le digo de antemano, nosotros como cristianos no oramos a los muertos, no porque el pastor no quiera, sino porque la misma Biblia nos dice que los muertos ya nada saben, ellos no reciben las oraciones, nadie intercede por ellos ya. Ya el tiempo de su vida terminó y el tiempo que tenemos en vida es lo que cuenta. Después de la muerte ya es el juicio y es lo que ya vamos al lugar que nos corresponde sin oír las oraciones de nadie, sin que tengan ningún efecto. Por eso para mí, le digo, es importante que usted entienda esto. Yo espero no me lo tome de una manera ofensiva, no. Mi deseo es de que usted vea lo que Dios dice en su palabra concerniente a ciertas prácticas que nosotros como seres humanos a veces estamos acostumbrados a hacer. Tiramos el pedazo de carne, pero no sabemos por qué. Entonces, dice la palabra de Dios
que consultarán a los muertos por los vivos. Dios hace una gran diferencia entre los muertos y los vivos. Vamos a ver primeramente lo que pasa con los muertos. Le dije que pusiera una marca también en Eclesiastés capítulo 9. En el capítulo 9, Salomón, por sabiduría dada de Dios, nos revela lo que acontece con los muertos, hermanos, y cómo nosotros como cristianos debemos de hacer también, ¿verdad? No de orarle a ellos, pero de saber lo que ya aconteció con ellos. Y yo le quiero decir algo, hermanos, escúcheme bien. Hace unos minutos atrás, yo les comenté que mi padre ya murió. Yo tengo familiares que no son cristianos como yo. Cuando yo tengo la oportunidad de visitar una tumba, sea de mi padre o de un familiar o de un ser querido, yo no hago de esa tumba un altar. Porque una vez más, hermanos, no quiero sonar ofensivo, pero debemos de saber lo que la Biblia dice. Cuando yo voy a ver, cuando voy a una tumba, a un cementerio, voy a recordar simplemente algunas cosas. Se tiene por costumbre llevar un ramo de flores, pero en otros lugares, hermanos, se hace de las tumbas lo que no se hizo con el muerto cuando estaba en vida. Se gasta más, se ofrece más en muerte que en vida. Y eso nadie lo puede negar. Y ese sí es un reproche para todos los que vivimos. Es una vergüenza que cuando nuestros seres queridos, como nuestros padres, como tu padre, como mi padre, como tu madre y como la mía, estando en vida, no hayamos tenido los suficientes pantalones y el valor para decir: mamá, te compré un ramo de flores. Mamá, te voy a llevar al restaurante. Cuando mueren, llenan la tumba de flores. Gastan y gastan, hermano, eso es en vano, es dinero perdido. Y con todo respeto, pero eso es tonto. Pero esa es la costumbre que tenemos nosotros. El muerto ya murió. Lo que tú quieras hacer con tus seres queridos, ya no lo vas, bueno, tú lo vas a poder hacer porque pero ellos ya no van a saber nada. Recuerdo estar en el funeral de un padre que perdió a su hijo. Y el cuerpo, pues, tienen aquí la costumbre de poner el difunto ahí, por última vez abren el cofre y uno pasa a dar una última mirada y una despedida, a recordar. Y yo miraba como ese padre, muy, muy, muy frío con sus hijos, muy frío. Pero aventarse sobre el muerto, literalmente arrojarse sobre el muerto y tratar de besarlo y todo. Y siempre la gente pues trata de controlar eso, ¿verdad? Ayudarle a entender un poco. Entiendo eso, hermanos. Hay momentos donde uno está dolido así. Pero una vez más, queridos hermanos, una vez más, tenemos la palabra de nuestro Dios y nuestro Dios nos dice que honremos a aquellos que merecen honra. Mi padre mereció su honra, fue un hombre pecador, al igual que yo. Pero yo, cuando me convertí en cristiano, cuando entendí lo que Dios dice en su palabra, yo traté de honrar la vida de mi padre, un pecador, pero yo también soy pecador. ¿Sí me entiende? La Biblia Dios no me pregunta a mí cómo fue mi padre conmigo y que lo honre conforme él haya sido conmigo. No, la Biblia solamente me dice, Dios me dice a mí: honra a tu padre y a tu madre. Y si mi padre fue un borracho, fue un descuidado con nosotros, eso fue su decisión de mi padre. Yo voy a tomar la mía como padre. Pero mi obligación, mi responsabilidad ante Dios es honrar a mi padre. Honrarlo. Pero hay de honra a honra, hermanos. Yo no estoy diciendo que yo le iba a dar dinero a mi padre para que él lo usara en su propio vicio. No, eso no es honrar. Eso no es honrar, hermano. Eso es destruir más la vida de tu ser querido. Cuando tú vas a la tienda y sabes que a tu papá le gusta la caguama, le gusta la Corona,
y pasas, no pasas por un cartón, no lo estás honrando, lo estás destruyendo cada vez más. Y Dios no toma eso por honra, hermanos. Pero cuando tú vas a la tienda y dices, mira, esos zapatos le sirven a mi papá. Yo vi a mi papá, tiene necesidad de zapatos. Y eso le sirven. Le sirven más que su triste vicio. Entonces yo voy a honrar a mi padre ayudándole a él, no perjudicándolo más. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero lo voy a hacer en vida. Yo he visto con mis propios ojos, hermano, gente que va y compra cosas caras, a veces a crédito, y en el momento en que se tira, se deposita el muerto en su hoyo, se avientan esas cosas ahí. Eso es absurdo. No es, hermano, la vida Dios no la dio para eso precisamente. Si tú tienes a tus seres queridos, no esperes a que estén en un lugar donde ya no te pueden escuchar y donde estás haciendo cosas tontas. Ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo de cuando tienes vida. Ahora, ve lo que dice la palabra de Dios, hermano, por favor, concerniente a este tema. Los muertos, ¿qué pasa con un muerto? Bueno, mira, dice en el versículo 1, estoy en Eclesiastés capítulo 9 y verso 1, dice, ciertamente he dado mi corazón a todas las cosas para declarar todo esto. Mira lo que dice, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Tu vida, las cosas que tú haces, hermano, Dios tiene el control. Y si tú te preguntas por qué Dios todavía nos deja a veces hacer ciertas cosas que no son correctas, es porque Dios tiene mucha misericordia. Pero un día Dios nos llamará a cuenta, hermano. Lo que está diciendo aquí el primer versículo es que Dios tiene el control de la vida. Dios nos da la vida. Dios nos permite la vida para nosotros disfrutarla, vivirla y saberla cómo vivir. Mira, dice, sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de Dios. Verso 2, todo acontece de la misma manera a todos, y esto es importante, hermanos, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, o sea, a la persona que teme a Dios y al que no teme a Dios. Un solo suceso le ocurre. ¿Cuál es ese suceso? ¿Qué es lo que les acontece? Igual. Al bueno y al limpio y al no limpio. Al que sacrifica, al que es religioso y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo acontecimiento les pasa a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. En su corazón durante su vida. Después de esto, ¿se van a dónde, hermanos? A los muertos. Ahora, pensemos un poquito, hermano, en lo que está diciendo aquí el pasaje de Escritura, el verso 3, por favor, una vez más. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Hacemos muchas cosas, pero las hacemos en vida. Y después de hacer todas esas cosas, el versículo termina diciendo, después de esto se van a los muertos. Ahora vamos a ver cuando uno muere, porque Salomón sigue entrando, sigue describiendo el tema. Ahora, ya Dios nos dio la vida, y con la vida, hermano, hicimos tantas cosas malas. Porque eso es lo que está describiendo el versículo 3. Hicimos bastantes cosas malas. Y te espera algo por seguro, que es la muerte. A ti y a mí, a todos. Mira lo que dice el verso 4.
Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los ¿qué? Entre los vivos, perdón. Número uno. Vamos a hacer entonces, hermanos, aquí un contraste. Número uno. Solo los vivos tienen esperanza. ¿Lo puedes ver? Los muertos ya no tienen esperanza. Por eso nosotros no podemos orar por la salvación de un muerto. Mira, hermano, escúchame bien. Esto tú lo puedes buscar en cualquier biblioteca, cualquier librería. Pero alrededor del siglo segundo de nuestra era, se inventó por la Iglesia Católica, esto nadie lo puede negar, la Iglesia Católica inventó lo que hoy conocemos como el purgatorio. El purgatorio se inventó, uno de los primeros papas inventó la creencia del purgatorio. Ahora, ¿por qué la gente lo creyó? Porque en aquella época era prohibido a la gente que estudiara la Biblia. Cualquier persona que fuera encontrado con una Biblia o leyendo la Biblia podía ir a prisión o a la misma muerte. Era ilegal tener una Biblia o leer la Biblia. O sea, la religión tenía a todo el mundo en oscuridad. Solo, decían ellos, solo los sacerdotes, los indicados, tienen el poder para entender la Biblia. Y se inventó, se le atribuyó a Dios, de que hay un lugar donde los muertos van a pagar sus culpas, y que los vivos de este lado ayudan a los muertos a través de ofrendas, a la iglesia obviamente, a través de dádivas, a través de darse a sí mismo, a través de oraciones. Todo eso se fue inventando, hermanos. Es un invento. Para que tu muerto murió, pero tú todavía puedes hacer algo por él. Pero eso no es verdad, hermano. La Biblia dice que la esperanza solamente está ¿para quién? Para los vivos. Vea una vez más, hermano, por favor. Verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Una persona que muere ya no tiene esperanza. Se le acabó la esperanza. Vamos a ver dos pasajes. Les dije que yo no puedo expresar todo un sermón rápido, hermanos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, por favor. Ponga una marca aquí, vamos a regresar, hermanos. Estamos estudiando ese pasaje. Vamos a regresar. Un muerto ya no tiene esperanza para comenzar. Ya no hay esperanza. Por eso le digo, hermano, ahorita, mire, para mí mi preocupación obviamente fue mi padre, mis seres queridos. Fueron mis seres queridos. Yo hablé con mi padre acerca de su salvación, he hablado con mi madre acerca de su salvación, mis hermanos. Yo no puedo tomar la decisión de que ellos sean salvos, pero puedo destinado eternamente. Los que confiamos en Cristo para nuestra salvación vamos al reino de los cielos. Los que no confiaron en Cristo para su salvación, hermanos, van al infierno. No le hace que hayan confiado en Pablo, en Pedro, en Juan, en la Virgen, en cualquier hermano, van al infierno, porque nuestro único Salvador es Cristo Jesús. No hay otro que pueda salvarnos. No lo hay. No lo hay. Es Cristo Jesús. Pero la gente se le enseñó a orar a los santos, a hacer estos altares porque piensan que hay una esperanza. No, para el que muere ya no hay esperanza. Mira lo que dice el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora, déjeme decirle que una persona no va al infierno porque es rico. También se nos vendió la idea de que los ricos van a ir al infierno. No es cierto, hermano. Muchos ricos van a ir a la gloria con Dios, porque las riquezas no es un obstáculo para la salvación. Ahora ellos van a dar cuenta a Dios por sus riquezas cuando lleguen al cielo,
Pero aquí no se trata de que el rico fue al infierno por ser rico y que los pobres nada más van al cielo. Hermano, mira, hay mucho pobre orgulloso. Tú sabes que nosotros nos hemos encontrado muchas veces con gente, hermano, que no puede ni hablar ni leer, pero cuando tú les hablas de Cristo te mandan a volar. Te mandan a volar. Recuerdo en una ocasión en el hermano Mike, que algunos de ustedes conocen, dice que cuando fue a visitar a los familiares de unas niñas que venían aquí a la iglesia cuando eran chiquillas, el Señor, unos viejitos ahí le salieron con unos machetes y les iban a dar, aquí, hermano. Y esas cosas nos han pasado a nosotros en la calle, hermano. ¿Cuánta gente nos ha dicho lo siguiente? Escuche bien, hermano, con respeto lo digo, una vez más, no lo voy a ofender, pero eso es lo que nos ha dicho la gente. Mis ancestros fueron católicos, mi abuelo fue católico, mi padre fue católico, murió católico, y yo soy católico, y me voy a morir siendo católico. Y yo les he dicho, pero ¿y si tu bisabuelo y tatarabuelo y todos los de hasta allá terminaron en el infierno? Eso quiere decir que tú también decides terminar en el infierno. Y sí. Le responden a uno, sí, con ese valor y esa firmeza, sí. Y le azotan a uno la puerta. Hay personas que lo quieren golpear a uno, hermano, porque están dispuestos a dar la vida por una costumbre, pero no quieren conocer la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios dice de todas esas religiones que aparta a la gente de Dios? Por eso te dije, hermano, yo no te estoy mintiendo. Tú puedes preguntarles a tus hijos, hoy no tienes que ir a una librería, hoy lo único que tienes que hacer es abrir tu computadora, tu tableta, lo que sea, y mirar en qué siglo se inventó el purgatorio. Pero tú, el purgatorio, la idea del purgatorio, jamás la vas a encontrar en la Biblia, jamás. No está, no es bíblico. Por eso nosotros no creemos en el purgatorio. Pero como en esa época la iglesia católica era lo que reinaba, era el poder, ellos mandaban, ellos decían. Por eso se inventaron las famosas indulgencias, documentos que si tú tenías suficiente dinero para comprar, tú eras absuelto de todos tus pecados. Eso es una blasfemia en contra de Dios. El único que puede perdonar lo sucio de mi corazón es Cristo Jesús. Mi oración no me salva. Lo que me salvó a mí no fue mi oración. No fue que le dije, Señor, yo te recibo como Salvador. Fue mi fe. Fue mi fe. Que después que yo le dije eso, comencé a vivir conforme a lo que yo le había dicho, porque creí que a quien me encomendé, a quien entregué mi alma, es un Dios santo, que espera un cambio de mí. Usted ha visto todos esos hombres y mujeres que dicen que son salvos, pero viven en la perdición. Mano, se duda mucho, están confundidos. Es lo mismo que un ateo. Ellos y un ateo es lo mismo, hermano. El ateo sabe que hubo un Cristo. El ateo sabe que Cristo murió por los pecados de la humanidad, pero nunca lo van a aceptar, pero tienen ese conocimiento. Y una persona que vive así, no importa que esté en una iglesia cristiana, cuando Cristo viene a tu vida, hermano, hay una evidencia. Hay algo dentro de ti que ya no te deja ser el mismo. En eso se evidencian los hijos de Dios y los hijos que no son aún de Dios. Pero mira, yo te dije que hay hombres pobres pero muy orgullosos, y el orgullo es un pecado muy grande que te evita de entrar al cielo. No tu pobreza. No porque la gente, hermano, pobre no tiene garantizado el cielo. Mucha gente pobre, humilde, va a terminar en el infierno. Porque una vez más, lo que nos da la entrada al cielo no es la riqueza, ni la pobreza, ni lo humilde que tú y yo seamos. Lo que nos da la entrada al cielo es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. El pastor no te salva, la iglesia no te salva, nada de eso. Pero mira lo que le acontece a un muerto. Mira lo que dice, verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció, fíjate, aconteció que murió el mendigo, o sea, murió Lázaro,
Y fíjate, una vez de que murió, fíjate lo que acontece, y fue llevado por los ángeles. Entonces, déjame decirte algo, hermano. ¿Qué pasa con un cristiano cuando muera? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hermano, tienes a Cristo morando en tu corazón, el día que tú mueras, mira, van a llegar dos angelitos, o depende de cuánto peses. Van a llegar unos ángeles y te van a llevar. Eso es bíblico, hermano, ¿sí o no? Ahí está. ¿Verdad? Hermano, pues que le bajas a los tacos. Pero, hermano, el punto que quiero, por favor no lo pierdan, el punto que quiero que veas que no existe tal mentira del purgatorio, no hay tal cosa. Dale gracias a Dios que si tú recibiste, entiendes lo que es la salvación, entiendes, no tienes que entender toda la teología de la salvación, pero tienes que entender que el que te da la entrada al cielo es Cristo Jesús. No fue tu oración. La oración solamente fue el conducto para pedirle el perdón a Dios, pero no es mi oración la que me salva, fue mi fe puesta en Él. Por eso nadie lo puede ver. Yo le puedo decir a la hermana, como ayer le estaba hablando a una señora, la señora cerró sus ojos, yo cerré mis ojos y yo le dije, señora, mi oración no la salva, Dios va a ver su corazón. Por eso nadie puede decir, ella es salva o él es salvo. Pueden venir a la iglesia esta muchacha y este muchacho, pero si ese muchacho y esta muchacha no han recibido a Cristo como su Salvador, los dos van a un infierno por vivir. ¿Sí? Así de directo es Dios. Así. Porque el único que te da la entrada al cielo es Cristo. Y el único que tiene esperanza es Él y es Él. ¿Cómo sé eso? Porque todos están en Dios. Y todos ustedes, un ejemplo, ¿no? Espero no me entiendan la historia. Es un ejemplo, mientras tú tienes vida, tienes la esperanza. Por eso, hermano, usted ha escuchado esa frase que muchas gente, esa idea, es una idea, que muchas gentes no quieren cambiar, no quieren dejar el vicio, no quieren dejar la vida de pecado. Ellos dicen, el día que me toque morir, me arrepiento para ese día. O sea, ellos piensan que Dios es un tonto. Que Dios, hermano, yo te pregunto, déjame hacer una pregunta, hermano, ¿sabe cuándo se va a morir usted? ¿Tiene la fecha cuándo se va a morir? Hermano, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Juan, ¿tú sabes cuándo se va a morir? ¿No? ¿De qué? ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? ¿De aquí? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo puedes pensar de esa manera? Decir, antes de que yo me muera, me arrepiento. No, pero esa es la costumbre que mucha gente tiene. Hermano, la muerte puede llegar en el instante. En el instante. Mira, ¿cuántas personas no han salido de la iglesia? Han llegado a una intercesión de carros en un crucero. Cristianos. Y ahí pierden la vida. Ahí pierden. Yo les comenté a un pastor que salimos juntos de una conferencia. Hermano, cuando uno camina, cuando uno viaja a largos viajes, uno deja volar su imaginación. Yo a veces voy manejando largos viajes y de repente veo un letrero que dice, tiene $150 millones el loto. Y son ideas locas, ¿verdad? Y me pongo a pensar, ¿qué haré con 150 millones de dólares? Y voy manejando todo ese rato para entretener mi mente. Tonteras, ¿verdad? Pero pues eso. Y este pastor salió, y dije eso solamente de la lotería, ¿no? Porque le pasa a uno, cuando uno va manejando, yo me pongo a pensar, si tuviéramos eso, me pongo bien religioso, ¿verdad? Bien espiritual, si tuviéramos esa lana, yo arreglaría el edificio, ¿sí? Como no. Pero, imagínense, hermanos, salió este pastor con toda su familia, 4 hijos, una hija, su mamá y su esposa, rumbo a Kentucky. Llegando a Dallas, los impactó un camión de 18 ruedas. Murieron los puros varones, solo las mujeres se salvaron. ¿Usted cree que ese pastor iba pensando, diciendo, aquí en Dallas, allá adelantito? ¿O usted cree que iba sudando de nervios, que ahí en Dallas me voy a morir? Nadie hace eso, hermano. Nadie hace. Por eso esa idea de que yo no dejo, ya cuando esté viejo. ¿Pero quién te dice a ti que vas a llegar a viejo?
La vida solamente, hermano, Dios la conoce. Por eso el tiempo que tienes tú es ahora. Ahora. Lo que quiero que veas es de que la Biblia nos enseña que un instante que una persona muere, en ese instante va a un lugar. Los que hemos recibido a Cristo como Salvador, con esto los dejo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia se los enseñé, hermanos, ahí está Lucas 16, 20, dice que el mendigo murió y los ángeles, porque ese es el trabajo de los ángeles, vienen por el alma de ese hombre que murió. Su cuerpo se queda aquí en la tierra, ese no se lo lleva porque está corrompido. Cuando yo me muera, hermanos, este cuerpo corrupto se va a quedar en esta tierra, pero mi alma, esos ángeles, hermanos, llegarán por mi alma y me conducirán al lugar celestial, donde hace casi 25 años, hermano, le pedí a Cristo Jesús que perdonara todos mis pecados. Y el Señor me perdonó. Y si tú has hecho lo mismo que yo, hermano, ten esa esperanza. El día que tú y yo dejemos este mundo, el Señor enviará a sus ángeles y nos llevará en presencia de Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por la bendición tan grande que nos has dado, Señor, de poder saber que en Cristo tenemos esa esperanza. Señor, gracias. Qué triste, Señor, realmente es que mucha gente cree, y a veces nosotros cruzamos por ese camino de creer muchas cosas, Señor, que en tu palabra son todo lo contrario. Señor, sabemos que no existe ese lugar llamado purgatorio, no porque queremos contradecir a la gente o porque queremos ofender a la gente, no. Lo decimos con firmeza porque vemos en tu palabra que no hay tal lugar. Una persona cuando muere ya no tiene esperanza, ya no hay esperanza. La esperanza solamente es para los vivos, para nosotros que vivimos. Y por eso, Señor, una vez más, me animo, me atrevo y deseo, Señor, preguntar a mis hermanos que están aquí, a todos estos hermanos que han venido, estas personas que han venido, de preguntarle: hermano, ¿usted le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados? ¿Usted sabe el día que usted muera a dónde va a ir su alma? Quizás usted no pueda contestar bíblicamente y diga: pastor, pues así dice la Biblia aquí y allá. Quizás usted no puede hacer eso, pero si usted ha recibido el perdón de sus pecados, usted va a saber dar una respuesta: sí, porque Cristo perdonó mis pecados. No se lo puedo enseñar bíblicamente, pastor, pero yo le he pedido a Cristo perdón por mis pecados y yo sé que Él me ha escuchado. Él está haciendo una obra en mi corazón. Él está haciendo algo en mi corazón. Yo tengo la seguridad de que cuando yo muera voy a ir al cielo, porque Cristo es mi única esperanza. Hermano, si usted ha hecho esa decisión, le felicito. Qué bendición. Usted tiene el mismo regalo que tengo yo. Usted va a ir a la gloria de la misma manera que voy a ir yo, por el sacrificio de nuestro amado Salvador, por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que decidió pagar por nuestros pecados. Yo no pagué por mis pecados, Cristo pagó por mis pecados. Pero si usted está en la situación que dice: pues pastor, a mí sí me gustan las cosas de Dios, pero la verdad yo no sé a dónde va a ir mi alma cuando muera. Yo no creo que eso alguien lo pueda saber. Bueno, déjeme decirle que Dios lo sabe, y Dios lo dejó escrito en su palabra para que nosotros lo sepamos. Por eso nos atrevemos a decir que Cristo Jesús es el único que le puede perdonar sus pecados. Hermanos, yo por último quisiera hacer una invitación. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien así que pueda levantar su mano y diga: yo soy sincero, no sé a dónde voy a ir el día que yo muera? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Cristo quiere darte la salvación. No tengan pena. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así?
Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes que lo que hemos enseñado, Señor, lo que he enseñado esta mañana, lo he hecho con respeto, con amor, pero lo he hecho, Señor, también con valor, porque no se trata de ofender la creencia de nadie. Para aquellos que nos vean por internet, no se trata de ofender a nadie, pero tenemos la obligación de predicar y enseñar lo que dice tu palabra, no lo que no dice. No enseñar cosas que no dice tu palabra. Señor, ayuda a aquellos hombres y mujeres que están perdidos, que ahora que han aumentado tanto las redes sociales y todo esto, Señor, ayuda a que nuestra iglesia pueda alcanzar a alguien allá donde esté, donde nos pueda ver, nos pueda escuchar, y que entienda que no se trata de ofender a nadie, pero es una mentira el creer que cuando un ser humano muere va a un purgatorio. Es algo falso. La Biblia dice que cuando muere una persona con Cristo, los ángeles lo llevan inmediatamente a la presencia del Señor. Pero también así como cuando lo llevan inmediatamente a la presencia del Señor, vamos a ver después lo que le acontece al que no tiene a Cristo, como también inmediatamente va a un lugar de tormento. Señor, por eso nos has dado la vida, y si hay alguien que nos ve en internet que no sabe a dónde va a ir su alma, yo le pido de favor y me encomiendo a ti, Señor, para pedir tu gracia y tu poder, que tú puedes alcanzar a muchas personas a través de mensajes. Muchos han sido alcanzados por oír una predicación. Señor, usa nuestra iglesia, usa tu mensaje, porque no es de nosotros, es tu mensaje para alcanzar las almas. Que la gente conozca que la única forma que tienen de salvarse es aceptando a Cristo como su Salvador, y que solo se puede hacer en vida. Un muerto ya no tiene esperanza. Señor, gracias por todo. Bendícenos, derrama de tu Espíritu Santo. Sé con la hermana Celine, Señor, ayúdale en su necesidad de salud, que sus resultados, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad, que podamos confiar, Señor, que tú estás haciendo algo en nuestras vidas y con nuestra salud también. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre precioso de Jesús te pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.